Muy buenos días, mis alumnos del segundo medio A, el legendario segundo medio A. Siempre es un agrado compartir con ustedes momentos académicos de aprendizaje y de algo más. En el día de hoy, jueves 18 de junio, nos encontramos acá en el universo Zoom de aprendizaje para continuar con los contenidos de la asignatura de formación ciudadana. Entonces, queridos estudiantes, por un lado, tengo que informar que menos de la mitad del curso ha logrado enviar la guía número 6. Por lo tanto, necesito que de aquí a mañana yo he enviado correos electrónicos a cada uno de ustedes. Di plazo hasta mañana. El plazo era hasta el día lunes. Sin embargo, lo amplié hasta el viernes 19 de junio. Por favor, envíenme la guía número 6. Por favor, queridos estudiantes. Se los voy a agradecer. Era la entrega final para el día lunes 15 de junio. No obstante, amplié el plazo hasta el viernes 19 de junio. Por favor, entonces, entreguen a la brevedad posible la guía número 6. Repito, la guía número 6. Gracias. Por otro lado, queridos estudiantes, ya está subida la guía número 7 en la plataforma web del colegio. Hoy describiremos, explicaremos y analizaremos los contenidos conceptuales de la guía número 7. ¿Cuál es? La democracia. La democracia. ¿Qué es la democracia? ¿En qué consiste la democracia? ¿Qué tipo de democracia existe en nuestro país? ¿Qué significa que en Chile vivamos en una democracia representativa? ¿Cuáles son las características de una democracia representativa? Son preguntas pertinentes que uno debe formular para ahondar en la problemática conceptual de la democracia. Ahora bien, el origen de la democracia es antiguo. Estamos hablando de la antigua Grecia, aproximadamente siglo V antes de Cristo. En ese entonces, los griegos, personas visionarias, creativas y cuna de la civilización occidental, instauraron un sistema político institucional llamado democracia, la famosa democracia ateniense, siglo V antes de Cristo, sobre todo en la época dorada de Pericles, siglo V antes de Cristo, Pericles, origen de la democracia. Los griegos, ante todo, participaban, interactuaban, deliberaban o dialogaban dentro de la ciudad-estado o polis para dar solución a todos aquellos problemas derivados de la convivencia humana. Nótese que en esa época histórica de Atenas
cómo, cómo se lograban dirimir los conflictos y, por cierto, solucionarse dialogando, conversando, participando activamente en los asuntos en los asuntos públicos de la polis, en los asuntos públicos de la polis. Los ciudadanos, ¿qué ciudadanos podían participar activamente? Los ciudadanos griegos varones, libres, solamente. Lamento decir que ni las mujeres, ni los extranjeros y tampoco los esclavos tenían derecho a voto, ni tampoco podían participar en los asuntos políticos de la polis. En la asamblea ciudadana ateniense se conversaba, deliberaba, dialogaba y se daba solución a todos aquellos problemas existentes en la polis, queridos estudiantes. Entonces, tengan presente también que los ciudadanos griegos, cuando accedían a un cargo político, era una elección por sorteo. Nótese eso, una elección por sorteo. En ese caso, claramente, hay una diferencia sustancial a cómo es ahora. Claro, porque actualmente los integrantes de la clase política en su conjunto, ¿cómo son electos? Son elegidos a través del sistema de urnas, es decir, que cada 4 o 5 años, de manera periódica y constante, ellos postulan a cargos de elección popular y los ciudadanos y ciudadanas eligen de acuerdo a sus propias consideraciones personales, políticas, religiosas, sexuales, culturales, familiares, etcétera, etcétera. Nuestros políticos y políticas no son electos a través de un sistema de sorteo, no. Nosotros los elegimos. Nosotros los elegimos. Claramente hay un gran problema al elegirlos de esa manera, porque uno entrega su propia soberanía para que ellos hagan lo que quieran, de alguna manera, ¿cierto? En el Parlamento. El Parlamento es el ejemplo concreto de la existencia del poder legislativo. ¿Quién integra el poder legislativo? ¿Quién integra el poder legislativo? Nuestros parlamentarios, tanto diputados como senadores. Tanto diputados como senadores. Entonces, claramente hay diferencias entre la democracia griega o directa versus la democracia representativa, que actualmente existe en Chile. Hay diferencias. Tengan presente eso. Tengan presente eso, queridos estudiantes. Además, es cierto que la democracia representativa occidental, como es la nuestra, tiene ciertas características que la diferencian de otros regímenes
políticos de gobierno. Entonces, ¿cuáles son esas características? Entonces, ¿cuáles son esas características? En una democracia representativa como la nuestra, existe el Estado de Derecho. Existe la libertad de expresión, la libertad de asociación, la separación de los poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial, la existencia de ciudadanos como sujetos políticos que pueden ejercer derechos y deberes en una sociedad políticamente organizada. En otra característica, el respeto irrestricto, a la dignidad de la persona humana, entre otras consideraciones. Queridos estudiantes, tengan presente, eso sí, por favor, tengan presente, eso sí, que nuestra democracia actual tiene una edad de aproximadamente 20 años, 30 años. ¿Por qué 30 años? Porque ¿qué ocurrió entre 1973 y 1990? Dictadura militar chilena, con ciertas particularidades, singularidades y características. Se impuso a sangre y fuego. Parte de la sociedad chilena apoyó los primeros años la dictadura de Pinochet. Posteriormente no fue así, por la sencilla razón de que se transgredieron permanentemente se transgredieron sistemáticamente los derechos humanos, con exiliados, muertos, heridos, torturados. Eso está presente, es concreto y cierto. Por lo tanto, luego del 11 de marzo de 1990, lenta y gradualmente, los gobiernos democráticos iniciaron el camino hacia la reconstrucción política. Y empezamos a tener cada 4 años elecciones periódicas con un sistema electoral transparente, público, autónomo, que aseguraba y asegura la transparencia del proceso democrático electoral, entre otras consideraciones. Tengan presente esto, queridos estudiantes. No siempre la historia política de Chile ha existido solamente el sistema político institucional de la democracia. Lamentablemente no. Lamentablemente no. Por eso les digo, tuvimos una dictadura militar que duró casi 17 años. Además, hay que mencionar históricamente el ejemplo de la guerra civil que sucedió acá en Chile, ¿cierto? Estamos hablando de que sucedió en el siglo XIX. La famosa batalla del Ircay, la guerra civil entre pipiolos versus pelucones, estamos hablando de 1830, 1829, entre otras consideraciones. Ojo con eso. No siempre en Chile ha existido solamente el sistema político institucional de la democracia. Tengan presente eso. Entonces, ¿qué es la democracia? Por un lado, la etimología de democracia es gobierno del pueblo. Gobierno del pueblo. ¿Qué es la democracia? El gobierno del
pueblo. ¿Pero alguna vez ha gobernado el pueblo? Yo le pregunto al segundo medio a mis estudiantes del segundo medio A. Les pregunto a ustedes, a lo largo de la historia política de Chile, ¿alguna vez ha gobernado el pueblo? Chiquillos, chiquillas. Queridos estudiantes, ¿alguna vez, a lo largo de la historia política de Chile, ha gobernado el pueblo? Muchachos, muchachas. Jóvenes, estudiantes, ¿qué piensan al respecto? Ya un estudiante propone la siguiente respuesta. A ver, claro, hacen creer al pueblo que gobierna, ya que nosotros votamos y los elegimos, pero no. A ver, si tú dices que por un lado, no, a ver, Ángela, buena observación, la felicito. Por un lado nos hacen creer que nosotros gobernamos, ¿cierto? Pero por otro lado, eso no es así. Explica de mejor manera eso, por favor. Gracias. Cuando hay elecciones, el que está en las elecciones como que propone algo, dice lo que va a hacer si nosotros lo elegimos, nos propone muchas cosas y uno cae en eso y uno dice ya le voy a votar por él, ya que va a tener esto y va a tener muchos beneficios para todos. Entonces al momento de que él sale, no sé, presidente, al principio dice lo que va a hacer, pero un poquito, y después como que redobla todo. Y eso, a nosotros en parte nos hacía creer que nosotros habíamos elegido ya que iba a pasar esto y esto. Pero en verdad nada de lo que dijo él al principio se cumplió. Entonces nos hacen creer que nosotros eh, ¿cómo decirlo? Que Continúen. nosotros gobernamos, por decirlo así, a través de un representante que sería el presidente. Ten presente, querida Ángela, que la pregunta pertinente que uno debe formular también es la siguiente. ¿El pueblo realmente tiene el poder político? ¿El pueblo realmente tiene el poder político? Uno duda porque a partir de lo que tú dices, es razonable considerar eso, que finalmente uno elige a sus representantes, X, Y o Z, y ellos posteriormente hacen lo que quieren en el Parlamento, porque supuestamente nos están representando, pero posteriormente hacen lo que quieren en el Parlamento. ¿Dónde radica realmente el poder del pueblo? ¿En qué tipo de democracia podría radicar el poder político del pueblo? Esa es una pregunta pertinente, claramente pertinente, Ángela. Es una pregunta pertinente. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Por ejemplo, ustedes, muchachos del segundo medio B, y espero que estén escuchando, chiquillos, no durmiendo, comiendo o acostados, ya, por favor. ¿Cuáles son esas sombras que ustedes observan en nuestra democracia representativa? ¿Cuáles son esas sombras que ustedes observan en nuestra democracia representativa? Muchachos, muchachas.
Queridos estudiantes, ¿cuáles son esas sombras que ustedes ven en nuestra democracia representativa? Queridos estudiantes, muchachos. Jóvenes, jóvenes del segundo medio B, perdón, segundo medio A, queridos estudiantes, ¿cuáles son esas sombras que ustedes podrían observar que sucede en nuestra democracia representativa? Correcto, sombras, lo malo, lo criticable, lo cuestionable. En nuestra democracia representativa, claramente. ¿Y los demás? ¿Qué podrían decir los demás estudiantes chiquillos? María Alejandra Astrelli, Vanessa, Aranza, Jaime Matute, Cris, joven Cris, Zoe. ¿Qué podrían decir respecto a la pregunta que que formulé? Jóvenes. Yo pienso que como la principal sombra de la democracia representativa Elena, en este ¿ya? momento es como la contradicción que tiene eh, por parte de quienes como la... No, no sé cómo explicarlo. Como Continúe, eh, continúe. ejemplo, una contradicción como mayor sería que gobierna el pueblo, pero no lo hace, y aún así se le llama democracia, o que todos son libres de decir lo que quieran, pero aún así en este tiempo eh, los eh, no es que les prohíban, no recuerdo la palabra exacta, como que los reprimen. Ejemplo, las manifestaciones son son parte de la democracia porque eh, la gente demuestra su descontento, ¿no? O sea, siempre que sean de buena forma, pero aún así los reprimen. Entonces, esa sería como una sombra, siendo que estamos en democracia. Claro, usted señala que la constante represión contra las manifestaciones ciudadanas son una sombra a nuestra democracia representativa. Sí, porque se supone que todos tenemos el derecho a manifestarnos y se les reprime. O sea, de buena forma, obviamente. Claro, ahí surge una contradicción interesante, joven Aranza, que no es culpa tuya, tú solamente estás expresando tu opinión personal sobre las luces y sombras de nuestra democracia representativa chilena, pero claro, por un lado, en una democracia representativa usted puede salir a la calle, reclamar, gritar, hablar e incluso insultar a una autoridad sin hacer uso de violencia física, claramente, porque existe la libertad de expresión, pero hasta qué punto uno puede realizar ese tipo de manifestación ciudadana. Y ahí radica una gran contradicción, o sea, por un lado, excelente, que viva la libertad de expresión y de las manifestaciones ciudadanas, pero por otro lado, hay límites a la libertad de expresión y manifestaciones ciudadanas. O sea, y los límites están asignados, ¿cierto? Los límites están asignados por la Constitución Política de Chile. Y, por lo tanto, la existencia concreta de las fuerzas de orden pública nos indica, nos indica que uno debe estar atento a la jugada, ¿o no, Aranza? Sí.
buen punto y pertinente lo que esgrimes, pero el problema radica cuáles son los límites. Y lamentablemente en nuestro país se traspasaron en muchas ocasiones a partir de octubre 18, porque las personas pueden y deben y tienen que manifestarse de manera creativa, bulliciosa, masiva, organizada, contra lo que ellas o ellos consideren pertinente. Vamos a realizar una marcha ciudadana multitudinaria contra el gobierno de Bachelet o contra el gobierno de Piñera, porque consideramos que las políticas públicas sobre educación o salud son regresivas y perjudican a las personas más humildes y vulnerables. Por ejemplo eso. O vamos a marchar de manera masiva y multitudinaria para reclamar contra la desigualdad estructural existente en nuestro país y ante todo contra la incapacidad del gobierno de turno para dar solución concreta y realista al problema de acceso a la universidad, a la educación universitaria, por ejemplo. Por ejemplo, tengan presente, eso sí, que las luces y sombras que estructuran nuestra democracia representativa son debido a un proceso político permanente de socialización democrática, que esto viene desde el año 90, cómo se han ido acumulando problemas, conflictos, sin resolver, situaciones históricas que aún están latentes, que por todo lo demás indica que hay que solucionar el problema de la convivencia humana actual en nuestro país. Por ejemplo, nadie ha señalado ahora en este curso el rol que juega la pandemia global del COVID-19 en mejorar o no la calidad de nuestra democracia. Por ejemplo, queridos estudiantes. Entonces, es una pregunta bastante pertinente la pregunta por las luces y sombras de nuestra democracia representativa chilena. Además, nos encontramos con una definición de democracia, ¿cierto? Que es un sistema político, institucional, en virtud de la cual los ciudadanos como sujetos políticos tienen acceso a votar o sufragar por sus representantes, en la cual existen ciertas características que estructuran, validan y legitiman la democracia, ¿cierto? Libertad de expresión, libertad de asociación,
la existencia de un Estado de Derecho, la separación de los poderes del Estado, entre otras consideraciones. Eso, en cualquier democracia representativa como tal, eso existe. Eso existe. Entonces hay que tener presente estos conceptos clave, ¿cierto? Derechos humanos, formación ciudadana, democracia representativa. No puede existir una democracia representativa saludable si se violan sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, si existe una cultura permanente de formación ciudadana, claramente e inequívocamente la calidad de nuestra democracia será mejor, puesto que tendremos ciudadanos, en tanto sujetos políticos, que ejercerán sus propios derechos y asumirán las responsabilidades del caso que tipifica la Constitución Política de Chile. Tengan presente que la Constitución, que el Estado con mayúscula, garantiza los derechos y deberes constitucionales de un ciudadano. Claramente, para ser ciudadano, es decir, sujeto político, hay que tener una nacionalidad. Porque sin nacionalidad careces del estatus legal de ciudadanía. Queridos estudiantes, preguntas, dudas, interrogantes, muchachos del segundo medio A, de mi querido curso, segundo medio A. Preguntas, interrogantes, comentarios acerca del significado de la democracia. En Chile, claramente, en Chile vivimos en una democracia representativa, en la cual existe un gobierno presidencialista fuerte, con separación de poderes del Estado, con la existencia de un Estado de Derecho, con la existencia de un sistema electoral transparente, público y autónomo, entre otras consideraciones. Y también con la existencia de instituciones autónomas respetables sobre la defensa a los derechos humanos. Queridos estudiantes, muchachos, ¿alguna duda, comentario, dificultad que me puedan plantear o formular? No, profe. Pero yo sí. Dígame. Que dijo que la ¿Cómo está, democracia... Alejandra, tanto tiempo? Dígame. Bien, bien, gracias. Como le decía, usted remarcó que la democracia en que estamos viviendo puede ser no transparente, utilizó esa palabra, no recuerdo bien, pero en cuanto a las cosas que hacen, no son del todo así. Porque que digamos, Muy buen ejemplo. ¿me entiendes? Sí, por ejemplo, María Alejandra, un ejemplo concreto que sucedió la semana pasada. ¿Por qué renunció básicamente la autoridad sanitaria del gobierno de Chile? Es decir, Jaime Mañalich, porque básicamente la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud entregaba una información oficial a la Organización Mundial de la Salud con una cantidad X de muertos, ¿correcto? ¿Me sigues en lo que digo? Sí, Pero esa misma información referida a la cantidad de muertos en nuestro país era distinta cuando la difundían todos los días acá en Chile. Entonces esa fue la guinda de la torta en la cual el ministro en cuestión renunció. Ahí, querida María Alejandra, hay un grave problema de transparencia. ¿Me explico bien?
Sí, a eso también me refería yo, que Me explico bien encima- porque cómo es posible, no hay que ser experto en, en epidemiología o ser infectólogo o virólogo, pero cualquier hijo de vecino con un mínimo de criterio, como nosotros somos personas inteligentes, uno se puede plantear la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que existan tantos cambios metodológicos respecto al conteo de muertos por COVID-19? ¿Cierto? y Es poco no serio, solo el conteo a es nivel poco. general, sino ¿Cómo? que no solo el conteo a nivel general, sino que también las muertes que no han dicho a su familia o los mismos como cuerpos que no los dejan estar con ellos, pues. Bueno, ahí tú tienes ahí tienes otro gran problema. Por un lado está el problema de la cuestionable transparencia a la cantidad de fallecidos, y por otro lado lo que usted señala, porque uno se podría plantear realmente cuántos muertos existen. Oficialmente se supone que son como 3.300 muertos que desde el 3 de marzo hasta la actualidad han fallecido. Y ahora ahora uno sabe que todos aquellos muertos es a partir de la información de los fallecidos inscritos por el registro civil. Eso es lo que sabemos. Pero uno sospecha tú, yo, tus papás, nuestros amigos, o el ciudadano común y corriente, que todo esto es confuso, poco transparente. Entonces, querida María, cuando en una democracia representativa como la nuestra, o como los países europeos, o como en América Latina, existe poca transparencia, existe opacidad, engaño en la información, y eso es persistente, constante y deliberado, lamentablemente eso puede derivar en actos, comportamientos o actitudes que se dan en regímenes políticos autocráticos, es decir, dictaduras. En cualquier dictadura política, María, sea de derecha o de izquierda, el dictador claramente va a imponer la información que él considere razonable y pertinente, y claramente el discurso oficial que él diga A, B, C, D, E es la verdad, repito, la verdad. Y claramente va a ocultar información. Si está asesinando, violando, torturando, obviamente el protagonista en cuestión, ¿qué va a hacer? Va a convencer a los dueños de los canales de televisión que transmitan pan y circo, o que transmitan solamente matinales, que transmitan solamente fútbol o Lollapalooza y nada más, para ocultar la información, no ser transparente y engañar a la ciudadanía y mantenerla drogada y anestesiada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se escuchó bien? ¿Se entendió bien, María Alejandra? Sí, profe, sí, entendió mi punto y yo también entendí el suyo. Excelente. ¿Se escucha bien el audio? Sí, sí, todo bien. Ya, perfecto. Que esté bien, cuídese. Igual, profe, que tenga buen día. Gracias, Su Excelencia. Ya, entonces, jóvenes, iremos terminando porque pasó la hora, pero agradezco las preguntas, bien razonables, pertinentes. Se dan cuenta que cuando no tienen tanto sueño y no tienen tanta cara de nalga, son bien inteligentes y agudos para plantear preguntas, lo cual me pone contento y vuelvo a tener fe en la humanidad. Ya. Jóvenes, para finalizar, ya les dije tienen tiempo hasta mañana para la guía número 6. Casi la mitad del curso ya me entregó la guía, por lo tanto no hay drama. Me refiero a la otra mitad, por favor, a mi correo electrónico. Escríbame por correo si tienen algún drama personal, familiar o con la señal de BTR. Gracias. Yo los ayudaré y entenderé. Y la guía 7 ya está en la plataforma web del colegio desde el día lunes, antes del día lunes, si no me falla la memoria. Eso. Entonces, como dijo mi gran amigo Gustavo Cerati, sin hacer más comentarios,
Adiós. Adiós, profe. Que esté bien y vea a Merlí y a Typical, por favor. Bueno, profe, usted igual ve la serie. Ya, lo voy a hacer cuando tenga tiempo, doctor. Cuídese. Chao, que esté Adiós, bien. profe. Adiós. Chao, Chao, profe. profe, cuídese. Profe, que esté bien. Cuídense. No hagan tantas piruetas. Pórtense bien. Chao.